Buenos días para todos. Sean bienvenidos a la primera charla académica de Ascon Regional Centro. Queremos darles la bienvenida a este 2025 y enviarles un saludo muy especial desde nuestra junta directiva. Esperamos que este año esté lleno de muchos proyectos provechosos personales y familiares para todos. El día de hoy me siento súper orgullosa de presentar a un invitado con una alta calidad académica, humana y siempre muy comprometido con la docencia. Actualmente es uno de los líderes en ecografía pulmonar que tenemos en el país y ha estado enseñando todos estos conocimientos en diferentes escenarios académicos. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Jiménez. El doctor Juan Carlos Jiménez es pediatra de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es neonatólogo en la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como neonatólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y también en el Hospital General de Medellín, y es neonatólogo de vigilancia epidemiológica del Grupo NACER de la Universidad de Antioquia. Doctor Jiménez, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctora Dianita, muchas gracias. Como siempre, pues es un placer acompañar a Ascon en cada una de estas actividades académicas y pues para mí obviamente es muy grato verla nuevamente después de tanto tiempo. Quiero agradecer a Ascon Central pues por la invitación a esta charla y adicionalmente quiero dar un mensaje de agradecimiento al doctor Jimmy Moriano, quien me colaboró con parte del material con el que vamos a hacer este trabajo. Bueno, para mí pues es sumamente grato hablar de ecografía pulmonar. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con este tipo de retos y cosas nuevas que uno tiene que adicionar a su manejo a la unidad de cuidado intensivo, porque lo que buscamos es precisamente el bien de nuestros pequeños y todo lo que podamos hacer en pro de tomar decisiones más certeras y adecuadas, pues es bienvenido. Y así que he querido llamar esta charla Ecografía Pulmonar, una herramienta fácil, rápida y útil para la toma de decisiones, porque es un elemento clave y trascendental en la atención de nuestros pacientes y precisamente en esos niños en los cuales uno tiene como dudas o algunas preguntas desde la clínica que están ahí como en el borderline o quiere conocer en tiempo real qué es lo que está pasando con el reclutamiento o con el manejo desde el punto de vista pulmonar, pues es una excelente herramienta. Vamos a hacer un recorrido y he tratado de que sea una charla lo suficientemente clara y básica con el objetivo de que las personas que ya tienen un conocimiento la puedan aprovechar y bienvenidas las retroalimentaciones, pero para quienes aún no tienen un conocimiento o un trasegar adecuado en el manejo de la ecografía, pues puede ser como una aproximación y sirva como ese aliciente para que lo tengan en cuenta para su práctica diaria. La eco pulmonar, entonces, entrando en materia, diría yo que son más las ventajas que las desventajas para su atención. Definitivamente es una herramienta que nos va a ayudar en tiempo real a entender qué está pasando desde una duda clínica que tengamos en nuestros pacientes y que sepamos también un poco de la monitoría de cómo se están comportando frente al manejo de la presión no invasiva o el soporte respiratorio invasivo que tengan en algún momento. Evidentemente evita la radiación y eso pues suma precisamente para la seguridad de nuestros pacientes y tiene una curva de aprendizaje que afortunadamente, siendo una desventaja que depende del observador interoperador, pero la curva de aprendizaje en ecografía pulmonar realmente es muy rápida y es rápido lo que se puede alcanzar una curva de entrenamiento que nos permita reconocer los elementos o los artefactos que nos ayuden a entender mejor los problemas clínicos. Lo otro que es importante es que, como ustedes bien lo saben, el POCUS es una realidad en nuestras unidades. Y si ustedes ven en el manejo del paciente de colapso súbito, la ecografía pulmonar aparece casi que inmediatamente se hace una eco de ventana pericárdica o un corte subcostal para ver que no esté taponado. Lo siguiente que yo tengo que hacer es identificar si hay un neumotórax o hay un derrame pleural masivo. Así que en ese orden de ideas, el POCUS, adhiriendo la ecografía pulmonar como tal a esta herramienta, pues definitivamente hace parte de estos elementos que tenemos en la atención de los niños. Veamos algunos aspectos
prácticos y de pronto que son esenciales para poder entender cómo vamos a hacer el abordaje ecográfico de nuestros pacientes. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el pulmón es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo, pero ecográficamente no es el mejor órgano para el abordaje a nivel anatómico desde las imágenes ecográficas. Entonces, por muchos años se consideró que el pulmón no era susceptible de hacerse ecografía. Sin embargo, desde la década de los 90 que se empezó como todo el boom de la ecografía pulmonar en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo en los adultos, lo que vemos es que se ha ganado un entendimiento de esos artefactos que nos permiten llevarlos a la práctica desde qué es lo que está pasando en el paciente. Pero para poder entender que realmente yo estoy viendo un artefacto producto de una condición clínica, necesito unos elementos desde la técnica. En ecografía, a medida que yo tengo una mejor resolución de la imagen, tengo una menor profundidad. Y por eso es que las sondas que yo voy a usar para la ecografía pulmonar son sondas de alta frecuencia. A mayor frecuencia, menor profundidad, pero mejor resolución de la imagen. En ese orden de ideas, yo debo usar sondas lineales o, si es posible, sondas como el palito de golf. En general son frecuencias por encima de 10 hercios. Algunos pueden usar el palito de golf que está alrededor de los 12 a 15 hercios, pero es importante tener presente que la sonda debe ser siempre de alta frecuencia y el indicador que tiene la sonda debe estar ubicado hacia la cabeza del paciente. Debe estar señalando hacia la cabecera del paciente. Esto con el objetivo de que en la ubicación visoespacial yo tenga que todo lo que está cerca del notch o el indicador de la sonda va a ser más cefálico y todo lo que se aleje del notch pues va a ser más caudal. Entonces esta sería la costilla superior, esta sería la costilla inferior. Y lo que vamos a hacer es ubicar unos planos en el tórax del paciente de manera que podamos hacer una insonación que cubra la mayor proporción del tórax del paciente para ubicar una mejor proporción de pulmón que estamos evaluando. Entonces, la sonda se debe ubicar de manera cefálica. También podemos hacer algunas ubicaciones horizontales. Sin embargo, lo que debemos tener presente es que debemos separar el tórax en tres grandes partes. Una parte anterior con su zona superior e inferior y una parte lateral. También podemos hacer la insonación de las partes posteriores. Sin embargo, en neonatología, por la posición de nuestros pacientes y para limitar precisamente la manipulación de algunos de ellos que pueden estar en condición inestable, se puede hacer perfectamente en supino, insonando la parte superior del tórax anterior, la parte inferior y la parte más posterior. ¿Por qué es importante tener presente de la parte lateral la parte más posterior? Porque es en esta zona donde nos vamos a encontrar sobre todo los cambios cuando estamos sospechando que exista un derrame pleural. De ahí la importancia de dividir estas zonas y hacer la insonación, tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho, en cada una de estas tres regiones. El pulmón, como les decía, no es un órgano que anatómicamente uno pueda tomar de las imágenes ecográficas, porque tiene esa interfase de aire y de líquido que hacen que no se puedan transmitir de forma adecuada a los ecos. Y una de las cosas que ocurre también es que debemos ubicarnos en qué momento desde el nacimiento estamos tomando la ecografía. Una vez el niño nace, no vamos a tener una aireación suficiente como para tener un patrón de líneas homogéneo, sino que por el contrario, vamos a pasar de un pulmón que está colapsado o que tiene un patrón consolidativo de alguna manera, para así decirlo, a unas horas que puede tomar para hacer el mejor aireamiento y para poder mejor tener un patrón de pulmón normal. Eso puede variar obviamente dependiendo de la condición de cada bebé, puede variar
dependiendo de las estrategias que estemos usando para reclutar el paciente, pero en general en las primeras 3 a 4 horas uno ya puede tener una evaluación normal del pulmón, siendo lo ideal hacer una ecografía siquiera pasadas unas 30 minutos después del nacimiento. Sin embargo, puede hacerse ecografías inmediatamente nace el bebé, pero teniendo en cuenta estas alteraciones, porque lo que vamos a ver entonces son los artefactos o las reverberaciones de esos ecos que se van a ver proyectadas, y esos artefactos son los que les vamos a dar una característica o valor clínico. ¿Qué es importante? Y es que nosotros tenemos la ventaja que las costillas de los recién nacidos tienen pues son cartilaginosas y por eso tienen una mayor proporción de agua, por eso se ven así negras o ecogénicas, son menos ecogénicas, y por esa razón tenemos una mejor ventana para adquirir las imágenes. En contraposición, pues los espacios sí son más pequeños, y por esa razón es que técnicamente uno no necesita mucha profundidad para adquirir las imágenes. En general, el foco va a estar puesto en la línea pleural, pero la profundidad que uno va a necesitar en el eco para tomar las imágenes va a estar alrededor de los 3 centímetros. ¿Cuál es la reina de la ecografía pulmonar? La pleura. Entonces, cuando hacemos ecopulmonar, todo parte desde la correcta identificación de la pleura, las características y si existe movimiento o no. Vamos a tener una ubicación del transductor cercana a la piel y en el orden vamos a tener tejido subcutáneo, las costillas, las pleuras y luego lo que no vemos anatómicamente, que es el parénquima pulmonar, sino que vamos a ver esa reverberancia o esos ecos consecuencia de. En condiciones normales, esa pleura es hiperecogénica, es lineal y tiene movimiento. Algunas veces se puede ver acá el pulso transmitido del corazón y eso se llama pulso pulmonar, pero lo que vamos a identificar es que esa pleura se desplace y se mueva. Y por eso es que la ecopulmonar tiene una cantidad de epónimos, pero este es quizá uno de los más estándares, que es el signo de la playa, porque el movimiento de la pleura y la transmisión de los ecos nos van a generar, nos van a recordar cuando las olas llegan a la arena. Entonces vamos a tener el mar o las olas y la playa o la arena. Y eso es una condición normal. Cuando la pleura no se está moviendo, la identificamos pero no se mueve, lo que vamos a ver es unas proyecciones equidistantes de esa pleura, pero que está quieta, y eso es lo que estamos viendo acá. Y eso nos recuerda el signo del código de barras o el signo de la estratosfera. Ya esto lo vamos a ver ahorita en más detalle para que no se me angustien. Simplemente quiero mostrarles acá que la ecografía pulmonar se hace en dos momentos. Una es la ecografía 2D y la otra es el modo M, que es el modo de movimiento que nos va a permitir entender algunos de esos artefactos. Anatómicamente, como les decía, el transductor va a estar ubicado acá sobre la piel, y obviamente lo que vamos a tener en la parte superior de la imagen del ecógrafo es más cercano al transductor. Como cualquier ecografía, debemos hacer un preset y por eso vamos a ubicar una ganancia, la profundidad, el foco idealmente cercano a la pleura, con el objetivo de tener un mejor detalle. Como ustedes pueden ver, tenemos los espacios intercostales, las pleuras y el parénquima. De acá para abajo lo que vamos a ver es artefactos, y esos artefactos son los que ya voy a mencionar. Pero es importante que tengamos en cuenta esta parte anatómica, uno, porque las interpretaciones que hagamos las vamos a ver acá entre el espacio intercostal, entre costilla y costilla. Esto es la sombra acústica, que sobre todo si son muy prematuros puede ser menor. Y vamos a tener el espacio entre las pleuras. Esto es súper importante por algo que les voy a explicar más adelante. Hay que acostumbrar el ojo precisamente a las densidades. Entonces yo tengo tejido, tengo costillas, tengo la línea pleural, esto hacia abajo son líneas A de pulmón sano,
pero por ejemplo estoy en el área de la inserción del diafragma, en la parte más baja del tórax, y de acá para acá empieza, si estoy en el lado derecho el hígado y si estoy en el lado izquierdo el vaso. ¿Por qué es importante acostumbrar el ojo a estas transiciones ecográficas o ecogénicas? Porque esto nos va a permitir, sobre todo en derrames pleurales o en neumonías con unas consolidaciones extensas, aprender a diferenciar cuándo el pulmón podría estar hepatizado, y estas diferencias de ecos precisamente nos van a ayudar a entender en qué espacio anatómico vamos cuando estamos haciendo los movimientos de rotación, de basculación o de rotación precisamente del transductor. Porque para uno adquirir las imágenes, no solo el transductor debe estar quieto, sino que se deben hacer algunas basculaciones o movimientos de desplazamiento para poder tener una mejor proporción de pulmón que sea evaluada y tener una mejor característica. El otro epónimo es el signo del murciélago. El murciélago, pues como ustedes saben, ellos funcionan como un radar, entonces pueden, gracias al sonido que emiten, hacer una ubicación espacial, y por eso es que se ha traído o se ha recordado en la ecografía. De pronto en los recién nacidos es un poco difícil a veces ver el murciélago tan claro, porque como les digo, el espacio es más pequeño y la osificación es menor, pero se ve en la mayoría de pacientes. Y lo que estamos viendo es esto: las costillas y la sombra que genera son las alas, y la línea pleural es el cuerpo del murciélago. ¿Por qué es importante esta relación anatómica? Porque cuando tenemos pérdida de este murciélago, probablemente vamos a tener una separación de las pleuras, y eso nos va a ayudar a entender ciertas condiciones desde la clínica del paciente. Entonces, en esta imagen, está corriendo, regáleme un segundo, yo le quito esto. Vamos a hacerlo acá. Entonces, estamos viendo una ecografía en la cual tenemos una pleura con un tamaño adecuado, se alcanzan a ver las costillas. Lo chévere de esto es que, como es una evaluación dinámica, uno ve qué está pasando en ese momento. Entonces, cuando el niño está respirando, vemos cómo empiezan a aparecer unas líneas horizontales, o sea, aparece la pleura y luego aparecen unas líneas horizontales, se producen algunas proyecciones, y esto es lo que va a tener una relevancia. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Vamos a ver entonces qué artefactos son los que yo espero en un pulmón normal. Como les decía, tenemos la pleura como eje central para iniciar nuestra evaluación. La pleura se va a ver en un movimiento durante el ciclo respiratorio, y el hecho que no se mueva puede ser un indicador o de que tenemos un neumotórax, o de que el paciente está en apnea, o que puede haber una disrupción a la pleura por una neumonía, una telectasia u otras condiciones. En general, la pérdida del desplazamiento de la pleura sumado a otras cosas será un marcador de neumotórax, como ya lo vamos a ver adelante. Entonces, una vez hemos identificado la pleura, que normalmente mide alrededor de 0.5 milímetros a 1 milímetro como máximo, cuando está por encima de esto se considera que está engrosada, y ubicamos nuestro espacio intercostal, entonces vemos ese desplazamiento. Y vamos a ver que hay una proyección de líneas que sigue esa línea equidistante, y es eso. Entonces es como si tuviéramos el transductor y proyectamos eso hacia abajo. Esas líneas que se repiten de forma equidistante y horizontales son las líneas A. Las líneas A, en presencia de desplazamiento pleural, hacen parte de un pulmón normal o de un artefacto normal. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Como les decía, el momento en el cual estamos evaluando desde el nacimiento, la ecografía y todos los espacios, desde la parte superior a la parte inferior y hacia la parte posterior. Normalmente la variación va a ocurrir primero de lo más anterior y luego hacia lo más posterior. Por eso es que si hacemos las partes posteriores o más posteriores en la eco, vamos a ver que hay menor patrón de aireación entre más cercano estemos del parto.
Existen unas líneas que si bien tienen poca relevancia desde la clínica, sí son importantes para un truco. Y son unas líneas verticales, es decir, en deslizamiento pleural, las líneas horizontales son normales. Todo lo que aparezca vertical, empieza uno a decirle, acá algo no va bien, exceptuando estas condiciones. Los artefactos en cola de cometa o línea Z son estos que se producen porque los ecos quedan atrapados entre el espacio virtual que existen entre las pleuras parietal y visceral. Entonces, cuando uno ve muchas líneas A y es dudoso saber si hay movimiento de la pleura, pero uno alcanza a identificar unas líneas verticales que salen desde la pleura, pero no ocupan toda la pantalla, sino como que se apagan. Esas son las líneas de cometa o las líneas Z y hacen relación a que la pleura se está moviendo. Entonces, si aún no tiene un patrón de líneas A, no alcanza a identificar de manera adecuada el desplazamiento pleural, pero ve que hay líneas Z, es muy poco probable que eso sea un neumotórax. Por lo demás, carecen de una mayor relevancia. Entonces, un pulmón sano tendrá deslizamiento pleural, artefactos o líneas A, que también se conoce como el signo bambú, y puede tener una pequeña proporción de líneas verticales que van desde la pleura hacia toda la pantalla, que son las líneas B, pero no deberían ser más de dos entre un espacio intercostal. Cuando ya uno tiene más de tres líneas B, empieza a hablar de que hay una condición que no es normal y que puede estar eh, haciendo ocupación alveolar o puede haber ecos pues, de artefacto. Y estas son las famosas líneas B. Entonces, hay ocupación que no permite pasar de manera adecuada los ecos y por esa razón vamos a ver una proyección de líneas verticales que se extienden, a diferencia de las líneas Z, estas sí van de toda la pantalla, van desde la pleura hasta el final de la pantalla. Normalmente no deberíamos tener más de dos por campo. Cuando tenemos más de tres, siempre va a haber una condición que es patológica o todavía estamos en una transición de aireación. Pero esto ya hace parte de la condición clínica que uno tiene el paciente. En POCUS, uno siempre debe tener presente que hay una duda clínica que uno espera resolver a través de la ecografía y que de pronto no pudo resolver con otros elementos como la radiografía u otras cosas desde la clínica. O por el contrario, no quiero irradiar al paciente, le quiero hacer una eco y con base en lo que yo estoy viendo en el minuto a minuto de los cambios ecográficos, tomo la decisión, por ejemplo, si dejo en un CPAP o pongo un surfactante. De ahí que identificar este tipo de cosas nos va a ayudar a definir si las líneas B son difusas o son confluentes, que es donde ya uno se empieza a meter en la patología como tal. Entonces, este es un patrón como lo vemos acá, de línea pleural con líneas horizontales equidistantes sin líneas que las borran, es decir, un patrón de líneas A, un patrón normal. Empiezan a aparecer unas líneas que van de la pleura hacia el final, tiene unas líneas B, menos de 2, no hay ningún problema por campo intercostal. Pero cuando ya empiezan a aparecer unas líneas que empiezan a confluir, yo empiezo a tener unas líneas confluentes que pueden ser compactas o difusas. En otras palabras, si empiezo a confluir, pero no alcanzo a borrar del todo las líneas A, esas son las líneas difusas, y empiezo a tener un patrón intersticial. En la medida que las líneas B empiezan a ser compactas, empiezo a tener un patrón de pulmón blanco, de coalescencia, y eso me está hablando de que hay una mayor ocupación, hay un menor reclutamiento, y quizá lo que yo debo hacer es identificar si necesito optimizar la presión de reclutamiento para el paciente o necesito usar una terapia como por ejemplo un surfactante. Entonces, dependiendo de qué tan confluentes son las líneas, yo puedo empezar a darle a eso escalas numéricas que me ayuden a identificar de una mejor manera qué debo hacer. Lo que les estaba diciendo ahorita, entonces tengo un patrón pleural y empiezo a tener unas pleura que empieza a tener unos ecos. Si ustedes ven esta línea pleural, miren que no es la línea pleural
clarita, lineal, que les mostraba en las diapositivas anteriores, sino que empiezan a aparecer unas disrupciones en la pleura que frecuentemente las conocemos como atelectasias o incluso consolidaciones subpleurales, pero no borran por completo o no hacen ver ese pulmón blanco. Eso es un patrón intersticial, mientras que cuando tenemos un pulmón que tiene una pleura que se mueve, pero miren que tiene como unas pequeñas burbujas, por así decirlo, que hacen disrupción sobre esa pleura, y adicionalmente a eso yo no puedo ver líneas A porque las líneas B son tan compactas que parece, miren acá la densidad, por ejemplo, del hígado, parecen casi que las densidades del hígado. Ahí es donde yo hablo que tengo un pulmón que está blanco o es un pulmón alveolar o también un patrón de líneas B compactas. Entonces hasta acá esos patrones yo los puedo meter en escalas numéricas, algunas de ellas van hasta 4 puntos y otras incluyen como todos los espacios, hay diferentes scores. Se ha tratado cada vez que sean menos la probabilidad de variaciones, es decir, hacerlo más simple. Yo les traigo este, que es un score que da un puntaje de 0 a 3, dependiendo la cantidad o el patrón que uno tiene. Entonces, tenemos un patrón lineal, líneas A, adecuado, menos de 2 líneas B por campo, eso es lo normal, puntaje de 0. Acá ya tenemos unas líneas B difusas, entonces damos un punto. Cuando ya tenemos un patrón de líneas B confluentes, tenemos 2 puntos. Y cuando ya tenemos un patrón donde hay consolidaciones subpleurales, ya tenemos un puntaje de 3 puntos y algunos según la intensidad le dan 4 puntos. Esto obviamente se evalúa en cada uno de los campos que mencionamos anteriormente, anterior superior y anterior inferior y el lateral. Y la sumatoria de esto es lo que nos va a ayudar a definir, por ejemplo, el score de severidad. En general, los scores van hasta 18 puntos. Entre más alto sea el score, pues peor patrón tiene el paciente. Y por eso es que los rendimientos en las escalas en las curvas de ROC, cuando se ponen valores por encima de 6, otros encima de 8 puntos, tienen un mejor rendimiento de sensibilidad, de especificidad, por ejemplo, para uno decidir si aumenta la presión en la ventilación no invasiva o pone un surfactante si ya está por encima de 12 puntos en algunas de las escalas. Así que estos scores cada vez son de mucha ayuda y pues por lo menos en la práctica diaria nosotros en el hospital lo usamos con frecuencia y es una de las razones como tomamos las decisiones para definir o no la aplicación de surfactante en un paciente. ¿Qué otras cosas debemos tener para diferenciar hallazgos que de pronto uno tenga en una radiografía y en los cuales no le queda muy claro si está ante una telectasia o está ante una consolidación? Y ese es el típico patrón C, que sería como otro patrón de lo que le estábamos mencionando. El patrón de atelectasias, como le mencionaba antes, nosotros vamos a tener una pleura que uno alcanza a evaluar, pero no la alcanza a evaluar de forma completa. O sea, hay puntos en los cuales se le trunca la evaluación lineal de la pleura y empiezan a aparecer unos ecos, pero que varían dentro del ciclo respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. A diferencia, por ejemplo, de la neumonía, donde los ecos son constantes en los dos ciclos. Uno no ve que haya una variación del eco, ve que hay una proporción similar, no cambia de tamaño, como que no desaparece, cosa que sí ocurre en la telectasia. Y lo otro que pasa en las neumonías es que el compromiso es mucho más profundo en el parénquima pulmonar. Entonces uno empieza a ver ya tejido pulmonar que empieza a tomar estas características como de hepáticas y por eso es que se habla de una hepatización pulmonar. Y como ustedes pueden ver acá en la profundidad de la imagen, uno ya va viendo que hay un compromiso que es más o que es mayor respecto al compromiso de las atelectasias, que es más superficial. Entonces, ahí es donde la eco juega un papel súper importante porque uno tiene que entrar a definir si lo que está viendo es una telectasia o realmente hace relación a una neumonía y pues no puedo parar el antibiótico o tengo que tomar, por el contrario, la decisión de escalar en la terapia antibiótica. El otro patrón en el cual
vamos a necesitar indispensablemente la evaluación del modo M, es el patrón de neumotórax. Como les decía, lo que yo quiero ver es un movimiento de la pleura, pero si yo no alcanzo a ver el movimiento de la pleura y yo ya tengo la sospecha clínica de que mi paciente tiene un neumotórax porque tiene una sobredistensión en la placa y se empezó a desaturar, o porque es un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, y yo considero que está haciendo un neumotórax, yo veo que no hay un movimiento de la pleura y lo que hay es como una pausa de esos ecos y se transmiten en espejo. Entonces veo la pleura que no se mueve y pum, 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 muchas líneas A, pero no veo nada más. Entonces hay trucos. Un pulmón que tú habías visto y era un patrón predominantemente en líneas B y súbitamente el paciente se deteriora y le haces la eco y está en un patrón de líneas A y no se mueve, pues eso debe ser un neumotórax. Y si vas y le haces un modo M, te vas a encontrar en que la pleura no se mueve. Entonces ese signo tan bonito de las olas del mar que llegan a la playa y se ve la arena, pues no va a estar, y por el contrario yo voy a ver algo quieto, que es o un código de barras o el signo de la estratosfera, como también lo pueden encontrar en algunos textos. Pérdida de movimiento pleural, líneas A y estratosfera o código de barras en el modo M, eso es un neumotórax. El otro punto importante para el neumotórax es este. Vamos a ver qué vamos a encontrar en eco pulmonar. Punto pulmonar o doble punto pulmonar. Esto es punto pulmonar. ¿Qué es un punto pulmonar? Yo tengo una ecografía, como por ejemplo esta. Creo que no se está moviendo, pero muy lento. Acá se ve la pleura. Veo líneas B coalescentes y pasa súbitamente a este espacio en el cual yo no estoy viendo deslizamiento pleural y veo líneas A. Entonces tengo una pleura que no se mueve y que hace una transición de líneas B confluentes a líneas A. Muy probablemente es porque estoy acá, estoy en este espacio donde estoy alcanzando a evaluar el neumotórax con el parénquima. Eso es lo que se conoce como un punto pulmonar. Entonces, pérdida del deslizamiento de la pleura, líneas A, código de barras en el modo M y punto pulmonar ante la sospecha clínica, eso es un neumotórax y esto es lo que estamos viendo pues acá en este algoritmo. El doble punto pulmonar hace relación, es cuando yo veo dos patrones en el mismo espacio que estoy evaluando. Por decir algo, estoy haciendo la evaluación ecográfica de la parte superior del tórax anterior y yo encuentro que tengo una parte que tiene deslizamiento, ojo, deslizamiento pleural y tiene un buen patrón de líneas A, pero en ese mismo espacio tengo deslizamiento pleural y unas zonas coalescentes. Pero ¿cómo así? Eso no era pues un neumotórax. No, acá hay deslizamiento de la pleura. Y eso es lo que se conoce como un doble punto pulmonar, o sea, como dos vistas en ese mismo espacio pulmonar. Eso está más en relación de una taquipnea transitoria. Entonces, así puedo hacer diagnósticos diferenciales de un síndrome de dificultad respiratoria, de un neumotórax o del comportamiento de un paciente en taquipnea transitoria, en los cuales yo me ayudo, porque no veo como mayor cosa en la radiografía, veo un paciente polipnéico, le hago la ecografía, veo un doble punto pulmón, digo, probablemente es una taquipnea, sigo la evaluación clínica y de pronto una eco seriada para ver cómo se está comportando. ¿Qué pasa entonces en los niños que ya son más crónicos en la unidad y que ya tienen una enfermedad pulmonar establecida? El caso puntual de los displásicos o con una enfermedad pulmonar de la prematuridad. Entonces ahí ya vamos a ver que hay una mezcla de todo. Tenemos una pleura que pierde esa característica lineal y ya se vuelve engrosada, que puede tener consolidaciones subpleurales, como lo mencionamos en la telectasia de la neumonía. Entonces yo empiezo a ver dentro del mismo espacio pulmonar consolidaciones subpleurales, áreas atelectásicas, líneas B coalescentes, una mezcla de todo.
Eso es el patrón característico de un niño con displasia broncopulmonar. Le ayuda a uno, por ejemplo, cuando tienen un conducto arterioso asociado y uno quiere saber si el paciente está teniendo pérdida de la extensibilidad porque se está congestionando el pulmón. Entonces, hacerle la eco le puede hacer entender a uno eso y llegar a la decisión. De pronto lo que el niño necesita es más PPP con diurético. Tomar la decisión de adicionar otras cosas y no quedarse pues en la duda de estar haciendo seguimientos radiológicos. Acá también ha ganado mucho papel en ecografía, pues no solo esto, sino que también hacemos la evaluación del tubo y se puede hacer la medición de la excursión diafragmática y el tamaño diafragmático para poder predecir la falla en la extubación, sobre todo cuando son niños que llevan un mayor tiempo ventilados. El otro punto de diagnóstico diferencial, como les mencionaba en la parte inicial, yo tengo una pleura, pero no logro ver el signo del murciélago. Si yo no logro ver el signo del murciélago, porque esto se me vuelve acá menos ecogénico, encuentro este otro signo que debo llevarme y es el signo de las 4 paredes en el 2D. Entonces yo veo que está como que un espacio pleural, pero luego para acá sigue la parte pulmonar. Entonces está las 4 paredes. Y si yo a eso le pongo un modo M, voy a ver que hay el signo del sinusogne o el signo del movimiento de ese derrame pleural. Voy a tener un derrame pleural. Y como les mencionaba en la parte inicial, yo debo ir a buscar los derrames, sobre todo a la parte más posteriores al punto Platz, que va a estar en la parte más posterior y más inferior. Así que llegando a ese hígado, entonces acá vemos el hígado y miren que le llama a uno la atención que empieza a ver la columna, que uno no debería ver las vértebras. En ecografía pulmonar no tendrían por qué verse porque el aire me va a impedir precisamente la evaluación de esa columna. Entonces, al haber líquido, los ecos ya van a pasar y van a retornar a los cristales de la sonda y por esa razón es que voy a ver mejor detalle anatómico, voy a ver una columna que antes no debería ver. Y eso me va a permitir evaluar la cantidad de líquido pleural que tengo y la separación que tienen esas pleuras, que es lo que finalmente me está dando el signo de las 4 paredes. Recapitulemos entonces. Lo primero que yo voy a buscar, signo del murciélago y el deslizamiento pleural. Como lo acabamos de ver, si yo no veo el signo del murciélago, busco las 4 paredes, puedo hacer signo modo M y buscar el sinusoide y eso pues me va a diagnosticar un derrame pleural. Pero si yo tengo deslizamiento pleural, debo evaluar la característica de ese deslizamiento. Sí, si tengo deslizamiento. Ah, bueno, entonces lo que tengo que ver es cómo está el patrón de líneas A. Si el patrón de líneas A está normal, pues eso es un pulmón que está haciendo una transición o está normal. Pero si yo empiezo a ver más de 3 líneas B por espacio, incluso hay equipos hoy en día que permiten hacer cuantificación de líneas B. Si esas líneas B son coalescentes y la clínica me apoya, lo que tengo es un síndrome de dificultad respiratoria y probablemente tengo que definir entre reclutamiento y surfactante. Si tengo líneas B que pueden ser difusas o tengo áreas de doble punto pulmón con deslizamiento, lo más probable es que sea una taquipnea transitoria del recién nacido. Cuando yo ya no tengo movimiento pleural, si no tiene punto pulmonar, hay que definir qué puede ser. Por ejemplo, ese paciente está en una apnea o en el momento que se hizo está, por ejemplo, con mucha presión media del ventilador. Cuando uno los tiene en ventilación de alta frecuencia, a veces puede ser difícil objetivizar ese deslizamiento pleural. Pero si está ausente, tiene un patrón de líneas A y tiene punto pulmonar más modo M, eso es un neumotórax. Lo que les decía entonces, si hay algo de deslizamiento pleural o a uno le queda la duda y ya empieza a ver ese patrón consolidativo, tengo que entrar a definir. Si los ecos son estables, tanto en inspiración como en expiración, es más probable que se trate de una neumonía. Si los ecos van y vienen, es decir, yo los veo en una fase y no los veo en la otra, eso lo más probable es que se trate de una atelectasia y esa es la diferencia clara que uno tiene que tener en este patrón C, que a veces
eso confunde, porque usted dice, veo la pleura, se pierden como esto, pero ¿cómo sé si es atelectasia? Entonces, diferenciarla entre los dos ciclos, inspiración y expiración, le ayuda a uno esto. Y este gráfico que pues le ayuda a uno es simplemente como a ese recorderis, como esa trampita que uno tiene a veces cuando está aprendiendo y uno dice, ah, bueno, listo, yo en el neumotórax no voy a ver líneas A ni voy a ver líneas cometa y veo que la pleura no se mueve, mientras que en una dificultad respiratoria veo más de 3 líneas B por espacio y puedo ver incluso un pulmón blanco, pero siempre la pleura se mueve. En una taquipnea, doble punto pulmonar. Y en una aspiración de meconio veo ese patrón que puede ir entre áreas de atelectasias, áreas de consolidación e incluso áreas de neumotórax. Entonces revisemos algunos casos rápidamente como para ir concluyendo y pues ya a entrar como a las dudas que se puedan presentar. Este caso es de un niño de 34 semanas nace por cesárea, luego del nacimiento hace una apnea, requiere para su transición presión positiva, no mejora con la presión positiva, hay que intubarlo, lo pasan a la unidad, le hacen esta radiografía y se le hace una ecografía pulmonar. Entonces, en la ecografía pulmonar volvemos a lo mismo. Lo intubaron, nació por cesárea, vamos a mirar los diferentes campos. Entonces veo una pleura que se ve normal, no se ve engrosada, tiene movimiento, tiene unas líneas corticas que no van a ocupar toda la pantalla, entonces tiene algunas líneas cometa y eventualmente tiene unas líneas B ocasionales. Vamos a ver acá. Acá tenemos un mejor patrón de aireación, ya tenemos líneas A, empiezan a aparecer líneas A, muy poquitas líneas B, esta está un poquito más grande, y entonces vemos un pulmón que está haciendo una transición normal, es decir, que desde el punto de vista pulmonar sería un pulmón normal, una maladaptación, cualquier otra, o un retardo en la transición, cualquiera de las otras posibilidades diagnósticas, pero desde el punto de vista pulmonar, el paciente está haciendo una transición que no necesita como una mayor intervención desde ese punto de vista. Este es un bebé que ingresa por bronquiolitis, por un virus sincitial, muy de moda en estos días, con una cánula nasal de alto flujo, la cánula va para arriba, está pidiendo cada vez más oxígeno y le hacemos una placa y nos encontramos una imagen acá en la cual podemos tener a favor atelectasia, otros dirán que es una consolidación, entonces queremos hacer una eco para que nos ayude a tomar la mejor decisión en ese paciente. Le hacemos la ecografía, vemos una pleura que ya no es tan delgadita, ya es una pleura que empieza a tener un mayor tamaño. Y si ustedes ven, uno sigue la pleura y ¡pum! Hay como esta disrupción acá. Entonces empezamos a tener una disrupción, acá tenemos líneas A, tenemos unas líneas Z, pero miren estos ecos, que es lo que yo les mencionaba ahorita. Entonces, hay unos momentos en los que se ven más grandes y otros momentos en los que se ven más chiquitos, es decir, se colapsan, eso es una telectasia. Y ese es el patrón característico hacia una telectasia. Miremos un bebé de 34 semanas por un estado hipertensivo de la madre, el bebé hace taquipnea, quejido, al ingreso en la unidad lo atienden con un CPAP, con una presión de CPAP de 6 y le alcanzan a bajar la FI2 hasta el 25%. Entonces, de esos pacientes que uno dice, 34 semanas, lo tengo en CPAP, FI2 por debajo del 30%, pues uno diría, no necesita surfactante, o por el contrario, habrá quien diga, no ha mejorado y sí necesita surfactante. Pues bueno, le hacemos una eco y hacemos la evaluación ecográfica. Entonces, vemos una pleura que se engrosa, una pleura de mayor tamaño, y si ustedes ven, la pleura no es clarita, blanca, blanca del todo, ¿sí? Se ve hiperecogénica, sino que tiene estas áreas donde se trunca esa continuidad. Y vemos que tiene un patrón de líneas B. Y las líneas B ya no son tan difusas, o sea, empiezan a ser líneas B que coalescen. De hecho, si uno lo mira en este otro campo pulmonar, ve que ya hay áreas donde casi son un pulmón blanco en algunas partes, pues o sea, el pulmón blanco sería como todo, pero ya son líneas B confluentes. Entonces, empezamos a definir con el score pulmonar y podemos tener dos conductas. En este paciente podríamos optimizar la presión de CPAP y evaluar ecográficamente en media hora, y si no ha mejorado, tomar la decisión de poner surfactante, o
poner el surfactante, dependiendo pues como la conducta de cada unidad y el protocolo de cada unidad. Este pues es la placa y pues ya esa habla por sí sola. Este es un paciente de 27 semanas, ya tiene 22 días desde su nacimiento. Requirió un cierre percutáneo de conducto y está en ventilación que no se ha podido retirar porque ha tenido unos fallos por estridor. En el turno de hoy ha venido con aumento en los requerimientos de oxígeno, se le hizo un ecocardiograma, no hay cambios o nada significativo desde el eco. No ha habido cambios en las secreciones, pero sí está necesitando un aumento de la presión media para asegurar esto. Le hacemos la eco y empezamos a ver estas cosas. Entonces, miren, si ustedes ven, hay una vibración y por eso les decía hace rato, el paciente ya está en ventilación de alta frecuencia. La pleura ya no se mueve como tan fácil como la veíamos en ventilación espontánea o en respiración espontánea. Vemos que hay un patrón de líneas B confluentes y acá yo pierdo como esa evaluación lineal de la pleura y aparecen unos ecos que son constantes y más profundos, constantes en el movimiento del ventilador. Esto hace relación a una neumonía o un patrón de neumonía y esta es la placa del paciente. Este es un bebé de 38 semanas, un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, está hipoxémico, hipertenso pulmonar y empieza a tener una disminución en el barrido de CO2 en la ventilación de alta frecuencia con un aumento en los requerimientos de amplitud de FiO2. Los hallazgos ecográficos son los siguientes. Entonces yo tengo un pulmón, no se mueve la pleura, líneas A y miren, se mete acá como otro espacio donde hay un patrón de líneas B. Esto es un punto pulmonar. Le hago un modo M y veo código de barras, ¿sí? Veo ese código de barras. Entonces, esto es el patrón ecográfico de un neumotórax. Este es un bebé hospitalizado por un charge que está en espera de llevarse pues a correcciones quirúrgicas y hoy en el turno ha estado con aumento en los requerimientos de oxígenos y deterioro de la mecánica ventilatoria. Le hacemos esta ecografía y en esta ecografía vemos que no podemos identificar de manera adecuada el murciélago, vemos una separación de las pleuras y hacia abajo vemos un pulmón que tiene líneas B coalescentes. Acá tenemos otra área del pulmón y acá tenemos otra área del pulmón donde incluso, perdónenme un segundo que esto no está corriendo. Bueno, vemos que hay una pérdida de ese murciélago o una pérdida adecuada de esa evaluación ecográfica de las pleuras por el signo de las 4 paredes, entonces estamos en presencia de un derrame pleural. Y eso precisamente es como la invitación que yo les tenía para el día de hoy. Es motivarnos quienes aún no lo hacen y quienes lo hacen cada día profundizar más, aprovechar el eco dentro de sus unidades. Definitivamente para quienes no están todavía familiarizados, anímense porque realmente es fácil hacer curva y cuando uno es gomoso, el POCUS pues ya va haciendo otras cositas, se va metiendo en el POCUS cardíaco, cerebral y ayuda mucho en la toma de decisiones, sobre todo en el día a día o en turnos donde uno tiene la disponibilidad de las otras especialidades de apoyo. Como todo en POCUS, no podemos esperar que la eco por sí sola nos resuelva todo, no todo es ecografía. La ecografía nos va a ayudar a responder una pregunta desde la clínica, pero puede que no nos ayude y entonces ahí tendríamos que evaluar a través de otras cosas. Vamos a limitar obviamente el uso de radiación. Yo creo que los prematuros, sobre todo entre más extremos, tienen un tratado de radiografías que es impresionante la radiación que se llevan y entonces hacer una evaluación dinámica con el eco pues nos puede ayudar. Eso es todo lo que les tenía, pues quedo atento de pronto si hay alguna específica y en lo que pueda ayudarles con todo el gusto. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por esa charla tan completa. Transmitir el conocimiento de toda la parte ecográfica cuando es más del hacer, ¿no es cierto? De estar ahí en el campo clínico es un reto y usted lo hizo súper bien, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. El doctor Richa pregunta, ¿a qué se llama punto plástico y por qué es importante? ¿Punto plástico?
Sí, Pues como punto plástico, no, de pronto es punto Platz, que es lo que les sí. mencionaba. Vamos a ver si me voy a volver acá. Mm, Punto Platz es esta zona más declive del pulmón donde podemos hacer la evaluación ecográfica, o sea, es la parte más posterior y ahí vamos a ubicar este punto donde vamos a tener, acá estaría el diafragma y acá está el derrame pleural. Es básicamente como eso a lo que hacemos relevancia. Ok, muchas gracias, doctor Jiménez. Espero que la duda haya quedado resuelta para el doctor Richard. La doctora María Venegas dice, ¿tienes alguna diapositiva del broncograma dinámico y el broncograma estático para definir si es atelectasia o neumonía? Creo que tú sí nos mostraste una, de pronto no Sí, sé de si la pronto puedas una que poner. teníamos en el caso al Sí. final, que veíamos que es básicamente la diferencia. Y uno ve, vamos a llevarlo de pronto acá. Creo que era este caso. Uno ve que los ecos no son constantes, ¿sí? O sea, de pronto, denme un segundito que ya es acá, ¿sí? El eco es constante en el ciclo respiratorio, ¿sí? Si ustedes ven acá hay unos ecos que son constantes, mientras que en atelectasia, no sé si alcanzan a ver esta imagen de acá que por ratos como que se pierde. Entonces, haz de cuenta que tuviese eso en el paciente espontáneo. Acá pues ya es porque está en ventilación de alta frecuencia, pero mira que este no cambia, el otro sí cambió, desapareció. Entonces, cuando yo tengo que predominan y es que cambian y desaparecen, ¿sí? Eso es una telectasia. Pero cuando es constante como acá, eso es una neumonía. Ok, muchísimas gracias. Creo que ahí lo podemos visualizar súper claramente. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento. Hasta el momento, eh, dice la doctora María Venegas, Doc, pero creo que en el estático para mí es la atelectasia por Mira, fisiología. o sea, realmente lo que uno ve es el comportamiento dinámico, ¿sí? Entonces, ahí uno se apoya precisamente en todas esas cosas porque uno puede tener neumonía y presencia de atelectasias, ¿sí? Y lo que uno ve sobre todo, que hay un mayor compromiso en la profundidad, en la neumonía. Entonces uno empieza a sumar como todas esas cosas. Bueno, eh, se habla en qué pacientes, se habla que en pacientes las atelectasias regularmente son lineales y en pila de moneda ah, y neumonía hablan más frecuentes ramificados, debe ser. Seguramente. ¿Tienes el micrófono cerrado, Juan? ¿No te escuchamos? No, ahí lo tengo, ¿no? Digo Ah, que ya, sí, perdón, ya. perdón. Ujú. Dice que si podría repetir el doble punto pulmonar. Claro que sí. En un segundo la buscamos acá. Acá, es esta diapositiva. El doble punto pulmonar es precisamente como lo que les trataba de transmitir, es como que yo tengo dos cosas al mismo tiempo en ese espacio, ¿sí? Pero tengo deslizamiento de la pleura. Ojo que eso es importante con el punto pulmonar del neumotórax. En el doble punto pulmonar, yo lo que tengo es como esas dos visuales. Tengo un patrón de líneas A y casi que en ese mismo campo tengo este patrón de líneas B confluentes, ¿sí? Pero ¿por qué tengo dos cosas? Eso hace más relación a taquipnea transitoria y es por la misma fisiología de la taquipnea en la depuración de ese líquido del espacio, ¿sí? Pero la clave está en que debe haber deslizamiento de la pleura y no debe haber signo de la estratosfera ni signo del código de barras en el modo M. Muchísimas gracias. Bueno, acá te dan las gracias, Juan, por la presentación. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo para podernos explicar. Como todos saben, esta presentación está siendo grabada y va a quedar disponible para la consulta de todos en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Neonatología para que de pronto la podamos después repasar o revisar. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. Ya son las 8 en aras de que todos tenemos cargas asistenciales y cosas por atender, pero cualquier inquietud adicional que nos pueda llegar, te la transmitiré. Bueno, muchísimas gracias a todos y Muchas gracias, doctora. esperamos vernos en la siguiente sesión en el mes de marzo.
Buenos días para todos, que estén muy bien. Hasta luego.